Estamos en la diapositiva de bioquímica de la fermentación. Estamos en bioquímica de la fermentación, entonces, ¿no? A ver, entonces, pregunto, ¿ven la pantalla y me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, nosotros estamos en bioquímica de la fermentación. Esto hemos visto metabolitos secundarios, ¿no? Hemos escrito bioquímica de la fermentación. Esto hemos... Ahí hemos quedado, doctor, en fermentación alcohólica. Ya, bioquímica de la fermentación alcohólica, ¿no? Ya. Vamos a explicar entonces mediante este diagrama, después vamos a retornar un poco más atrás, pero vamos a empezar con esta que es, ¿no? Bioquímica de las fermentaciones. Esto es fermentación láctica y fermentación alcohólica, voy a escribir aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a explicar porque esta misma vía es la que va por la fermentación alcohólica y por la fermentación láctica. Aquí dice fermentación láctica, pero como les he dicho, es la misma vía que para la fermentación alcohólica, la ruta glucolítica, ¿no? Venga, entonces, esta es la fermentación láctica y también alcohólica. Y fermentación alcohólica. Entonces, también es válido para la fermentación alcohólica. Ya. La bioquímica nos indica y nos dice lo siguiente, que a partir de un azúcar como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa, nosotros podemos ingresar a la glucosa utilizando cualquiera de esos azúcares que se llaman asimilables o fermentesibles, podemos ingresar a la ruta glucolítica. Entonces, por ejemplo, la sacarosa, obviamente, convirtiéndose en glucosa y fructosa, lo primero que va a pasar es que se va a fosforilar, ¿no? Con una coenzima que es ATP, que va a pasar a ADP, y ahí hay ganancia de energía, vamos a producir energía. Entonces, la glucosa pasa a glucosa 6 fosforilada con una enzima fosfoquinasa y con este cofactor ATP que pasa a ADP. La glucosa 6 fosforilada, de la misma manera, con una isomerasa pasa a fructosa 6 fosfato. Y la fructosa 6 fosfato también pasa a fructosa 1,6 difosfato. A partir de aquí, vamos hacia la fermentación alcohólica, llegamos hasta el ácido pirúvico, todo esto se llama ruta glucolítica, y a partir de aquí también hay un brazo que va a dihidroxiacetón-fosfato, y este dihidroxiacetón-fosfato, ¿no?, va a producir glicerina, va a producir 2,3-butanodiol, acetoína y acetilo. Esta ruta que viene por aquí se llama, ¿no?, ruta de Neuberg. Esto entonces, la ruta de Neuberg. Nosotros queremos seguir la ruta que va a seguir una bacteria, una levadura. Y una levadura sigue esta ruta. Por aquí. Es también una levadura. Es también una levadura la que hace la ruta de Neuberg. Al empezar la fermentación, primero va a ir por este lado y después de cierto instante va a venir por aquí. Esta es entonces una ruta
seguida por las levaduras. Principalmente levaduras del género Saccharomyces. Entonces, aquí es la levadura la que está llevando adelante esto, levaduras. ¿Cómo es que sigue del ácido pirúvico? Del ácido pirúvico se va a formar el acetaldehído. Y del acetaldehído, por si acaso este paso requiere NADH, que precisamente no tiene al principio, y es por eso que va por este lado, no hay al principio de esto, ¿no? Al pasar el tiempo, se va a ir formando entonces el NADH. Este cofactor no hay. Y como no hay, entonces va a adquirir por este lado al principio. Una vez que adquiere, viene por aquí. Y luego esto se transforma ¿en qué? Esto se transforma en etanol. Etanol más NAD. Y aquí es alcohol deshidrogenasa. Hay una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Alcohol deshidrogenasa. Alcohol deshidrogenasa. Entonces, esta es la ruta que siguen las levaduras. Indudablemente, cuando se llega al ácido pirúvico se forman un montón de metabolitos secundarios de los que hemos hablado, pero no solamente ahí, sino que también en cada una de las etapas se forman metabolitos secundarios. Y también del ácido pirúvico se forma entonces, por este lado, cantidades mínimas de ácido láctico. Todo esto hecho por la levadura, o sea, mínimas de láctico. No se forma el elástico. A partir de la glucosa, la levadura no forma el elástico, forma el elástico. Por su parte, si nosotros, aquí dice fermentación láctica, sí, a partir de azúcares, las bacterias del género Lactobacillus van a formar ácido láctico. Siguen la misma ruta, llamado ruta glucolítica, siguen la misma ruta, llegan al ácido pirúvico, y del pirúvico con lactato deshidrogenasa pasan ¿a qué? A ácido láctico. Y este ácido láctico que se forma, que forman las bacterias ahora, estos son bacterias. Forman ácido láctico. ¿Y qué forman? Forman una mezcla racémica de L-láctico más D-láctico. Aquí entonces se produce L-láctico y D-láctico.
Esta está seguida por aquí de D-láctico 50% y de L-láctico 50%. Y esta es una mezcla racémica ópticamente inactiva. Entonces, de la glucosa, con la intervención de las levaduras, principalmente del género Saccharomyces, producimos alcohol. Producimos alcohol. Y a partir de la glucosa, pero cuando producimos alcohol, paralelamente se producen muchos metabolitos secundarios. También se forma el ácido láctico, pero se forma en pequeñas cantidades y solamente un isómero, el D-láctico. Entre tanto, esta misma ruta, la ruta glucolítica, puede ser hecha por una bacteria, por ejemplo, Lactobacillus lactis, Lactobacillus del Breccia, una bacteria. La glucosa lo va a transformar pirúvico y del pirúvico con lactato deshidrogenasa en ácido láctico. Ese ácido láctico formado es L-láctico y D-láctico, es una mezcla, 50%, 50%. Y esto se llama mezcla racémica, racémica ópticamente inactiva. Además, estas bacterias se dice que son homofermentativas. Bacterias, entonces, homofermentativas. O sea, ¿quién hace esto? Las bacterias homofermentativas. Homofermentativas. Hay otras bacterias llamadas bacterias heterofermentativas, que no vienen por esta vía. No vienen por esta vía. ¿Me entienden? La vía que siguen es otra. La vía que siguen es otra y por ese lado se forma 50% de etanol más 50% de ácido láctico. Indudablemente al formarse alcohol se forma también CO2. Entonces, esas bacterias son heterofermentativas, que no las usamos cuando queremos producir ácido láctico. ¿Por qué? Porque nos está produciendo con un rendimiento solo del 50%, cuando la bacteria me puede producir con un rendimiento del 100%. Hay varias bacterias heterofermentativas. De las homofermentativas, la que mejor rendimiento tiene es Lactobacillus delbeckia. Espera un segundito.
Cuando, cuando llevemos fermentación láctica, o sea, perdón, nuestro siguiente capítulo es cerveza, después vinos y después fermentación láctica. Ahí vamos a ver la vía heterofermentativa, seguida por bacterias heterofermentativas, por ejemplo, Lactobacillus bifidus. Lactobacillus bifidus, por ejemplo, Leuconostoc, hay Leuconostoc mesenteroides y también hay Leuconostoc, si no me equivoco, a ver, una de ellas es Leuconostoc, una de ellas es heterofermentativa. Vamos a buscar una bacteria del género Leuconostoc heterofermentativa. Un Leuconostoc heterofermentativo. Fermentativo. A ver, imágenes. A mí me salió leuconosto mesenteroides, doctor. ¿Como heterofermentativo? Sí. ¿Qué otro tenemos como fermentativo? Hay un Leuconostoc como fermentativo y otro heterofermentativo. Leuconostoc, eso sí. Esta otra vez mesenteroides. Mesenteroides. Ya. Hay, a ver, Leuconostoc. Ya, vamos a buscar. Hay uno que es, no me voy a olvidar el nombre, del de mesenteroides, me acuerdo. Ya. Entonces, vamos a confirmar eso de Leuconostoc mesenteroides, pero hay otro de mesenteroides y Leuconostoc. Conoce dextranicum, dice doctor. No, es uno más conocido, Leuconostoc. O Y Enos hay es otro que dice butiric. Leuconostoc butyric, no, tampoco es tan conocido. Esa produce ácido butírico. A ver, bacterias del género. Bacterias del género Leuconostoc. Bacterias del género del género Leuconostoc. Leuconostoc. Y aquí tengo una listita. Tenemos Leuconostoc mesenteroides. Tenemos Carmosum, Leuconostoc carmosum. Tenemos Lactobacillus gelidum, Leuconostoc lactis. Arginum, aquí, pseudomesenteroides. Pseudomesenteroides. Ya. No, de todas maneras no está completa esto. Me falta una que lo estoy buscando. Ya hace mucho tiempo. No importa, lo voy a buscar. Ya.
Entonces, las bacterias, como dije, hay una lista, por si acaso yo voy a dar una lista, de bacterias heterofermentativas. La encabeza dije, Lactobacillus bifidus, está también este Leuconostoc mesenteroides, y otras bacterias que son heterofermentativas. Bacterias heterofermentativas. Una lista que les voy a dar. Eso cuando llevemos fermentación láctica. Muy bien, entonces, ¿han entendido esto? Todo esto. Todo esto, ¿cómo está? A ver, cuando nosotros producimos, por ejemplo, un vino o una levadura, cuando yo haga análisis voy a ver ácido láctico. Ese ácido láctico no es L, sino es D. Pero resulta que cuando hay uva verde, no es la glucosa, escucha bien, no es la glucosa la que se transforma en L, sino el ácido málico se transforma por una bacteria en el láctico, pero el ácido málico, no la glucosa. Pero de todas maneras, el L-láctico, o sea, el isómero L-láctico, es producido únicamente por bacterias, bien partiendo de la glucosa o bien partiendo del ácido málico. Eso es. Pueden partir entonces para formar el elástico de la glucosa o pueden partir del ácido málico. Pero las bacterias, las levaduras no producen L, producen D. Y es la forma L la única que es asimilada y además activa, o sea, perdón, reconocida en el organismo, en el metabolismo humano. La D no. La D simplemente no es reconocido en el metabolismo humano. Muy bien, dije que íbamos a ir un poquito atrás. Aquí está entonces glucosa, glicólisis. Me refiero a la ruta glucolítica, hasta llega al pirúvico. Aquí está lo que les decía, acetaldehído más CO2 va a producir etanol con alcohol deshidrogenasa, pero lo más importante es el cofactor, que es NADH, que pasa a NAD. Como no había eso, como no había al principio, entonces va a ir por la ruta de Neuberg hasta acumular NHD y volver por esta vía. Un esquema más detallado de este proceso es la siguiente. Dice, glucosa pasa, ¿no?, a 3-fosfogliceraldehído y de ahí recuerdan que tenemos dos caminos. Un camino, ruta de Neuberg, y otro. De aquí tengo un camino que es ruta de Neuberg y otro camino que es la formación del alcohol, ¿no? Aquí también tenemos un esquema un poco más resumido, ¿no? Por la ruta glucolítica se produce pirúvico y también se produce NADH. Eso es, NADH. ¿Dónde se forma? En la ruta de Neuberg. La fermentación láctica del pirúvico con ácido láctico deshidrogenasa forma el ácido láctico. ¿No? Lactobacillus musculoesquelético con contracción vigorosa, tejidos vegetales, o sea, no solamente las bacterias forman esto, sino también se forma en los músculos, en los tejidos vegetales, en las semillas durante la iniciación de la germinación. Todo eso se produce ácido láctico. Fermentación láctica. El ácido pirúvico se descarboxila, forma el acetaldehído. El acetaldehído, aquí está el NADH, que pasa a NAD+, etanol, ¿no? ¿Quién la produce el etanol? Le produce las levaduras, principalmente del género Saccharomyces, ¿no? Responsable de la fermentación del vino y de la cerveza. Ya. Muy bien, eso es. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la bioquímica de la fermentación alcohólica. Recuerden que paralelamente a la ruta glucolítica, a la glicólisis o glucólisis, se forman otras innumerables rutas. Entre ellas, una de las más destacadas se llama la ruta de Ehrlich. Por la ruta de Ehrlich se forman todos los alcoholes superiores. Hay otra ruta. La ruta de síntesis la ruta de la síntesis de aminoácidos, por el cual también se forman aldehídos, cetonas, alcoholes superiores. Entonces, aquí hay dos rutas paralelas que a mí me interesan mucho. La ruta de Ehrlich y la ruta de
¿no? Y la ruta D, la síntesis de aminoácidos. Por favor, entonces ustedes van a estudiar esas dos rutas. 3 rutas quiero que estudien. La ruta de Neuberg, la ruta de Ehrlich, la ruta de King, la ruta de aminoácidos. Rutas bioquímicas por las cuales se forman, ¿qué he dicho? Metabolitos secundarios que acompañan al etanol. Aquí está esto mismo que habíamos escrito aquí en una hojita, ¿no? Está aquí, bacterias homofermentativas, ácido láctico con lactato deshidrogenasa, el eláctico de láctico, mezcla racémica. Las levaduras producen de aquí, ¿no? ¿Qué producen? Producen el acetaldehído, y del acetaldehído, ¿no? Con NADH que pasa a NAD en presencia de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, produce etanol. Etanol más CO2. El CO2 se había puesto. Etanol más CO2. Esto no es CO2. Ah, es que escribí para algo. No, etanol no más, porque es que lo que aquí dije, yo puedo bloquear este paso. Bloquear. ¿Cómo bloqueo? Poniendo el SO2. Van a ver más adelante, yo puedo poner SO2. Si bloqueo este paso, voy a ir por el lado de Neuberg. Y Neuberg va a formar entonces 2,3-butano-diol, acetobina, diacetilglicerol. Entonces, si yo quiero bloquear esto, porque quiero producir glicerol, pero puedo producir grandes cantidades bloqueando este con SO2. Es así que en la Segunda Guerra Mundial, Neuberg precisamente ha producido grandes concentraciones, grandes cantidades de glicerina para formar un detonante, ¿no? La nitroglicerina. Entonces, estos detonantes tienen que utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hacían esta ruta, pero bloqueaban con SO2 este paso de acetaldehído a etanol, y al bloquear esto, entonces toda la ruta venía por aquí, permanentemente. Y de esa forma se formaba, en lugar de formar alcohol, de la glucosa se producía glicerina, ¿no? Vamos a hablar de los cofactores. Es importante hablar de los cofactores en la fermentación alcohólica. Sustrato más coenzima me va a dar, catalizado por una enzima, un producto intermediario. Esta es una reacción enzimática, ¿no? Una reacción bioquímica. Esta es la que ustedes tienen que saber. A ver, voy a preguntarles a todos ustedes, ¿en qué se diferencia una reacción bioquímica de una reacción química? Venga, ¿me pueden decir en qué se diferencia una reacción bioquímica de una reacción química, cualquiera? ¿Cómo es? ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia principal? Bueno, doctor, tal vez sería porque en las reacciones bioquímicas utilizamos enzimas o biocatalizadores. En las reacciones químicas utilizamos catalizadores tal vez químicos y otras condiciones también. Orgánicos, digamos, ¿no? Sí. No, eso básicamente no es... Evidentemente es un elemento diferenciador, ¿no? Que yo utilice enzimas biógenas, o sea, que tengan vida, que vienen de los microorganismos, y en el otro caso voy a utilizar catalizadores inorgánicos, ¿no? Probablemente sea una diferencia, pero la más importante es que estas reacciones bioquímicas generalmente se producen a temperaturas y presiones ordinarias. Tú agarras la manzana, la manzana lo vas a cortar e inmediatamente se te va a ennegrecer. Y además lo va a hacer con grandes velocidades. Va a formar quinonas oscuras. Cosa que no ocurre en el caso de las reacciones químicas. Para que se lleve adelante reacciones químicas, no lo va a hacer a presión y temperatura ordinaria. Lo va a hacer a presión y temperatura elevada, con condiciones especiales. Mientras la bioquímica no, se va a realizar muy rápidamente, grandes cantidades se va a transformar a presión y temperatura ordinaria. Mientras que en el otro caso necesitamos condiciones extremas y alto tiempo. Esa es la diferencia principal. Nosotros en bioquímica, en todas las rutas, vemos
que el elemento, el cofactor es una de las cosas, el coenzima, es uno de los componentes más importantes de la reacción. Me atrevería a decir más que la enzima, porque por la coenzima yo puedo medir sustrato, enzima, pero no por la enzima. O sea, al evaluar cuánto de enzima ha intervenido, no puedo evaluar ni ese ni el producto, pero sí, sabiendo cuánto se ha consumido del coenzima o cuánto se ha consumido, cuánto se ha producido de un coenzima, yo puedo evaluar fácilmente, cuantificar PI y S. En la fermentación alcohólica y otras rutas que vamos a estudiar, la fermentación láctica, etc., los coenzimas de tanta importancia vienen de la bacteria y algunos del propio sustrato, pero las más vienen de los microorganismos, no solo de bacterias, de la levadura también. Las más vienen del microorganismo. Entonces, por eso es que los microorganismos se han hecho importantes en la transformación de sustratos en productos intermediarios o productos terminados. Hay entonces coenzimas orgánicos procedentes indudablemente de las levaduras, las bacterias, de los microorganismos, y coenzimas también inorgánicos, calcio, magnesio, potasio, hierro. Esos también son los coenzimas que intervienen en nuestras rutas bioquímicas. El azufre debe ser asimilable, completo, libre de microorganismos. El sustrato, perdón. El sustrato debe ser asimilable, completo, libre de microorganismos, pero va a ir ¿a dónde? Muchos componentes de estos van a ir a biotransformación a través de reacciones bioquímicas que se dan en serie y en paralelo. Eso es. Esa es una reacción bioquímica. ¿Cuáles son los coenzimas orgánicos más importantes? ATP, ¿no? TPP y NAD. Tiamino pirofosfato, ¿no? Tiamino pirofosfato. Adenosin, adenosin, tiamino fosfato. Y el ácido, ¿no? Ribonucleico, perdón, el ácido ribonucleico, ¿no? Desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico. Estos son los coenzimas más importantes que se dan. Este es transportador de energía. Este es transportador de grupos aldehído. Y este es transportador de hidrógeno. Transportadores entonces de energía, de grupos aldehído y transportadores de hidrógeno. Calcio, magnesio y potasio también tienen un papel importante como catalizadores, como coenzimas, entonces, como coenzimas. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos la idea de dónde. Esto ya hemos hecho fermentaciones espontáneas, ¿no? Con ustedes, porque hemos dicho fermentaciones, que ustedes saben que hay fermentaciones así alcohólicas, o sea, microorganismos de primera fase, de segunda, de tercera. Hay una etapa aerobia, una etapa fermentativa que se da en la fermentación alcohólica espontánea, ¿no? Eso hemos visto ya, todo eso hemos visto. Todo eso hemos visto, o sea, hemos hablado de esto, ¿no? Que habían dos etapas, etapa fermentativa y etapa aerobia. Cuando estoy haciendo una fermentación espontánea de un mosto de fruta, una fermentación alcohólica, entonces me va a dar una etapa fermentativa y otra etapa aerobia. La etapa fermentativa dura casi 15 a 20 días, la etapa aerobia dura desde 15 hasta más allá, ¿no? 20, 30 días. En la etapa fermentativa se dan tres fases o estadios. Tres fases o estadios. Fase 1, fase 2, fase 3, con marcadas diferencias biológicas y con marcadas diferencias biológicas. Aquí están un tipo de microorganismos, aquí otros y otros. En cada fase predominan determinados tipos de microorganismos. Todo eso hemos estudiado, hemos hecho el resumen correspondiente. Aquí estaban las bacterias que viven diferentes. Hasta ahí hemos visto.
asimilación también, todo eso hemos visto, selección también, la curva, conservación de levaduras, tipos de fermentación. Ahí no hemos llegado. Esto vamos a los tipos de fermentación alcohólica. Hay fermentación convencional dirigida por especies de la flora epifítica seleccionadas por adición del SO2. Esto vamos a ver cuando produzcamos vinos, sidras. Fermentación convencional dirigida por una especie del género Saccharomyces sembrada en mosto estéril, por ejemplo, el de la cerveza. Y eso, por ejemplo, cuando yo tengo que producir alcohol farmacéutico, esta es la que voy a utilizar. Hay otras fermentaciones, como la fermentación convencional dirigida por una especie del género y la flora epifítica, es otra cosa. Fermentación múltiple secuencial dirigida por una asociación de levaduras localmente seleccionadas. Se puede utilizar una asociación binaria, ternaria, cuaternaria. Fermentación múltiple secuencial dirigida por una asociación de levaduras seleccionadas por grado alcohólico. Hay varios tipos. Nosotros, de momento, en la fermentación alcohólica, vamos a practicar la segunda, fermentación convencional, dirigida por una especie del género Saccharomyces, sembrada sobre mosto estéril. Eso vamos a practicar. Las condiciones en las cuales se va a llevar adelante la fermentación alcohólica. Las condiciones son que la concentración de azúcares tiene que estar, ¿no?, entre 6.6 y 23 grados Brix. Relación carbono-nitrógeno de 10 a 15. Temperatura de 8 a 25. pH 4.5, 5.5. Agitación al principio para airear el mosto y esporádicamente para mejorar la extracción durante la fermentación. Presión siempre menor a 1.5. Hay CO2 que se va a producir. Ese CO2 tenemos que nosotros eliminarla rápidamente para que no sobrepase la presión. Cuando la presión sobrepasa el 1.5, los rendimientos en etanol disminuyen. Acidez que debe ser menor a 0.75. Habitualmente está entre 0.25 y 0.50. Tiempo de fermentación de 5 a 10 días. Ya, nosotros vamos a irnos al proceso productivo, ¿de acuerdo? Vamos a irnos entonces al proceso productivo. Me voy a ir a otras. Tengo otras que estoy elaborando, son más bonitas. Vamos a ver dónde tengo esto. Fermentaciones industriales. Podría ser. ¿Sí? Sí. ¿Y aquí hasta dónde? Pero vamos, no vamos, no llegamos a la fermentación alcohólica todavía. Fermentación alcohólica. A ver, un segundito. Voy a ir a la fuente. Quiero ver, proceso productivo de la fermentación alcohólica, ¿no? Ya aquí. Fermentaciones. Tecnología de la fermentación alcohólica. Sí, puede ser aquí.
que no es. Eso es, sí. Esto es. Ya, me lo voy a traer esto aquí. Fermentaciones industriales se llama. Entonces lo voy a importar. Importar fermentaciones industriales. Esto es. Ya. Entonces estamos viendo nosotros producción de... Todo eso hemos visto ya. Eso acabamos de ver. Proceso de producción, esto es. Ahora vamos a ver cómo se produce alcohol para diferentes rubros. O sea, aquí voy a hablar de la producción de alcohol para biocombustibles, voy a hablar de la producción de alcohol para la industria, producción de alcohol medicinal, de todos los tipos de alcohol, ¿de acuerdo? Indudablemente la que más se produce es el etanol anhidro para biocombustibles, ¿no? Nosotros no buscamos un etanol anhidro en la medicina, sino necesitamos un alcohol libre de metabolitos secundarios. ¿Me están escuchando? Estamos viendo en dos procesos de producción del etanol anhidro, pero aquí también, o sea, una cosa es producir anhidro y otra cosa es producir alcohol industrial y otra cosa es producir alcohol de uso medicinal o farmacéuticos. 3 tipos de alcohol voy a producir. Alcohol anhidro, ¿para quién? Para biocombustibles. Alcohol industrial, el alcohol a 96 grados que conocemos todos, y el alcohol farmacéutico medicinal. En general, esta partecita es para biocombustibles, pero da igual, ¿no? Los biocombustibles se producen orgánicamente, a diferencia de los combustibles fósiles, son una fuente de energía renovable, ¿no? Los biocombustibles provienen de la biomasa, materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. Esta es una definición de ¿qué? De biomasa. Las materias primas utilizadas en la producción de biocombustibles, pero no solamente, del alcohol en general, o sea, el biocombustible pasa por alcohol necesariamente, ¿no? Las materias primas utilizadas en la producción de alcohol, entonces, bien como biocombustible, bien como industrial, o bien como uso medicinal o farmacéutico, ¿no? Son especies de uso agrícola, tales como la caña de azúcar, ¿no? Tales como la caña de azúcar, la remolacha, el maíz, la yuca, que son ricos en carbohidratos, o plantas oleaginosas como la soya, el girasol, esta parte, palma, etcétera, que ya se emplea para otro tipo de cosas, ¿no? Muy bien, entonces nosotros
lo más conocido para nosotros es la caña de azúcar, la remolacha, el maíz, el sorgo está aquí en este momento está el sorgo, el dibujito. Esas van a ser nuestras materias primas. En Bolivia, ¿qué vamos a usar nosotros? En Bolivia nosotros usamos caña, porque es la que más tenemos, además la que mejor rendimiento tiene. Esto utilizan en los países donde los climas no les acompañan a producir caña, si no lo hicieran en Europa, ¿no? Y esto lo hace Estados Unidos. También Estados Unidos, en California, produce caña. Caña, maíces, lo de Estados Unidos. Ventajas. Aquí no voy a hablar mucho de las ventajas, simplemente les voy a decir que los biocombustibles son ventajosos porque, primero, necesitamos que el CO2 ambiental se combine ¿con quién? Con la radiación de la luz para biosintetizar energía. Y esta energía es la que entonces, estoy utilizando CO2, ¿no? CO2 y energía radiante para sintetizar energía. Y evidentemente voy a quemar, pero durante este proceso de fotosíntesis se produce también, ¿qué? Se produce oxígeno. Y este oxígeno va a ser interesante que lo lean. Este oxígeno, entonces, nos hace bastante saludable y es bastante importante la obtención de energía por esta vía. Aquí estamos hablando precisamente de esto, que se produce, ¿no? Quizás esto es muy importante leer esto. A partir de esta reacción, agua más CO2, más energía radiante que se va a producir, ¿qué se va a producir? ¿No? Azúcar más oxígeno 2, ¿no? Y más un delta H de radiación solar. A partir de esta reacción se calcula que para producir una tonelada de glucosa, son consumidos aproximadamente 0,6 toneladas de agua, 1,5 toneladas de dióxido. Esto es muy importante, estamos consumiendo dióxido que contamina el ambiente, está produciendo efecto invernadero. Se consume 1,5 toneladas de dióxido de carbono. Y lo que decía, se libera para la atmósfera 1,1 toneladas de oxígeno. Eso es, generamos oxígeno, cosa que no hacemos en otras, ¿no? En las otras quemamos. ¿No? Muy bien, entonces esta es una ventaja. Por lo tanto, se trata de una importante alternativa energética para intentar impedir el calentamiento global, uno de los impactantes cambios climáticos, ¿no? Uno de los impactantes cambios climáticos. Muy bien. Esa es la razón por qué nosotros elegimos esta vía para producir etanol. Aquí están las materias primas. Sea para bioetanol, para etanol industrial o para etanol farmacéutico, maíz, caña de azúcar y remolacha. Biodiesel, además hay que añadir, ¿no?, grasas de origen vegetal o de origen animal, grasas de origen vegetal, aceites de origen animal como la soya, aceites, ¿no?, de origen animal, también puede ser soya y girasol, dos puntos están mal. O sea, el aceite puede venir de origen animal o de soya o de girasol. Muy bien. También en esa búsqueda de energía, nosotros podemos hacer bioetanol, biodiesel. Para biodiesel es etanol más esto. Y quemando residuos obtenemos biogás, donde se produce metano, creado mediante la fermentación de bacterias, ¿no? Creado mediante la fermentación de bacterias de residuos orgánicos, el biogás.
Aquí entonces vamos a estudiar un poco el proceso de obtención de biocombustibles. Cada técnica depende del tipo de biomasa disponible. Si se trata de un material seco, puede convertirse en calor directamente, se puede quemar, ¿no? Directamente, mediante por combustión, el cual producirá vapor de agua generando energía eléctrica. Si contiene agua, se puede realizar la digestión anaerobia, que lo convertirá en metano y otros gases, ¿no? O fermentar para producir alcohol, o convertir en hidrocarburos por reducción química. Y si se aplican métodos térmicos, es posible extraer metanol, aceites, grasas, etc. El método de digestión por el cual se obtiene biogás es el más empleado, ¿vale? Muy bien, ahora sí vamos a ir a lo nuestro. Procesos de obtención del alcohol, ¿no? Tenemos entre las técnicas fermentación, digestión anaerobia. Productos, etanol, ácido láctico. En el caso de la digestión anaerobia, biogás, CO2, el metano. Transporte, o sea, aplicaciones, ¿no? En el transporte, en la industria de la química, calefacción, etc. Ahí está la producción mundial de alcohol, porque el alcohol industrial, el alcohol farmacéutico comparado con el alcohol para combustión, anhidro, es nada. Entonces, actividad productiva mundial, maíz, caña de azúcar y cebada. Estados Unidos, como les dije, utiliza caña de azúcar y utiliza maíz, ¿no? Canadá utiliza caña de azúcar, pero también utiliza cereales. Brasil utiliza caña de azúcar, cebada y otros cereales, ¿no? Aquí estamos, aquí vamos entonces, aquí vamos a explicar el proceso de producción del etanol, todo lo que concierne, aquí un diagramita más, más vamos a explicar. Me van a entender entonces. Aquí yo tengo materia prima. Por ejemplo, que puede ser maíz, trigo, cebada, sorgo. Son cereales. Aquí yo puedo tener otra materia prima. Caña de azúcar, melaza. Otra materia prima. Residuos de podas, madera, residuos de poda, etc. ¿Qué tengo que hacer de estos cereales? Sacar el almidón. El almidón tiene que hacerse la cocción para que se produzca el gelificar, gelatinizar y convertir ¿en qué? Por hidrólisis, convertir en azúcares. Eso es. Hidrólisis del almidón. Por otro lado, la madera y todos los sólidos residuales, también por hidrólisis, pero utilizamos otro tipo de enzimas. Celulasa, por ejemplo. Celulasas, ¿no? Lo vamos a hidrolizar. Por esta vía o directamente la remolacha, caña de azúcar, directo, sin hacer nada, me da azúcar. Por esta vía, hidrolizando el almidón, y por esta vía, hidrolizando la celulosa. Ya está. Y estos azúcares, por fermentación, van a producir por fermentación posterior de destilación etanol industrial, farmacéutico, lo que quieran. Estas son las materias primas, esto es lo que hay que hacer. Y una vez hecho, tenemos este sustrato, vamos a fermentar y luego vamos a destilar, produciendo el etanol de diferentes tipos. Hidrocarburos, el etanol para combustión, el etanol para industria y etanol medicinal. El etanol para combustión se deshidrata. Cero de agua tiene que tener. Producimos etanol con cero de agua. No me interesa aquí, no me interesa si debo separar o no los metabolitos secundarios. Aquí vamos a ver entonces a partir de la caña de azúcar melaza, que es nuestro problema.
nosotros obtenemos alcohol farmacéutico, alcohol industrial a partir de la caña de azúcar. La caña que llega a la industria es una caña sin hojas, previamente requemada, limpia, se debe lavar con agua, ¿no? Se hace un desfibrado, una molienda, desfibrado, y a este desfibrado se le añade vapor de agua. Con vapor de agua yo extraigo y filtro. Con vapor de agua, entonces, esa caña molida, desfibrada, con vapor de agua me va a rendir, ¿qué? Con vapor de agua me va a hacer una solución azucarada. La idea es que yo tenga que extraer todo el azúcar mediante vapor de agua. Aquí solución azucarada por, obviamente, de mal color, verdoso, oscuro, etc. ¿No? Y por otro lado voy a producir bagazo. Este bagazo lo voy a convertir en energía eléctrica para toda la fábrica. Y me va a sobrar. Y esa energía sobrante se le vende al sistema interconectado boliviano. Entonces el bagazo sirve para alimentar de energía a la fábrica y al mismo tiempo para producir energía para el sistema interconectado. Por aquí viene el sustrato ya un tanto verdoso oscuro. Hay que clarificar, hay que eliminar sólidos en suspensión y además poniendo clarificantes. Se dosifica entonces, aquí es con el filtro rotatorio, donde se le dosifica, por ejemplo, hidróxido de calcio. Objetivo, bajar el pH hasta subir el pH hasta unos 7 más o menos. Ese es el objetivo. Sulfato de aluminio, objetivo, flocular y sedimentar los turbios. Electrofloculante también, electrofloculante. Y puedo poner SO2, es más, se pone SO2 para blanquear. Entonces, para la clarificación yo voy a poner aquí una serie de químicos, ¿no? Ya. Entonces, una vez que he precipitado, floculado los turbios, aquí voy a obtener toda la borra. De esta borra voy a obtener cachaza. Y de líquido claro, voy a llevar a fermentación con levaduras. Voy a fermentar. Miren ustedes, de la fermentación voy a llevar a esta columna 1. Voy a encontrar alcohol industrial. A una columna 2. Y en esta columna 2 voy a hacer la fermentación. Puedo hacer fermentación que se llama fermentación azeotrópica. ¿Para qué? Para eliminar los metabolitos secundarios. Aquí es donde voy a eliminar metabolitos secundarios. Columna 1 he dicho. De la destilación, columna 1, alcohol industrial. Columna 2, alcohol de alta pureza para uso medicinal. Columna 3 va a ser para producir biocombustibles. No sé si me han entendido. He fermentado. Destilo tradicionalmente. Y al destilar tradicionalmente, lo que voy a hacer es obtener alcohol con 96 grados de Fahrenheit y una serie de metabolitos secundarios. Me quiero deshacer de los metabolitos secundarios. Voy a hacer la columna 2, que es fermentación. Columna 2, con fermentación con objetivo de eliminar metabolitos secundarios. Aquí va a salir un producto libre de metabolitos secundarios. Ya, no me importa hacer esto, hacerlo o no hacerlo, para producir alcohol anhidro. Puedo ir directamente de aquí o pasando por aquí. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Por absorción, por tamiz molecular. Por tamiz molecular. Muy bien.
Esquemáticamente, entonces, hemos mostrado aquí cómo se obtiene alcohol. Nuevamente, se lava caña sin hojas, las cañas vienen aquí peladas, se lava, después se muele y se desfibra. Sobre el molido y desfibrado se añade agua, que agua más. Hay vapor de agua que le va a extraer la sacarosa de la caña molida y desfibrada, sacando un bagazo que voy a comprimir y me voy a quedar con todo el jugo y la parte seca me va a servir para, he dicho, para producir energía, bien para la planta o para el sistema interconectado. Del jugo necesito flocular, sedimentar y clarificar los turbios, todos los turbios, y para ello voy a utilizar químicos. Primero, para que flocule y sedimente, el pH debe ser, tiene que estar próximo a pH, tiene que estar próximo a. Aquí entonces clarificado, el sustrato bien clarito viene aquí, y por aquí he de sacar unas borras, del cual puedo obtener una cachaza, ¿no? Voy a fermentar, mezclando con levaduras todo, y una vez que he fermentado, voy a producir CO2, ese CO2 le voy a llevar ¿a dónde? A una planta de absorción para purificar el CO2. Pero aquí, cuando yo destilo, obtengo productos de cabeza y productos de cola. Estos productos de cabeza son ya el alcohol industrial, 96%, metabolitos secundarios, todo. Pero si estos productos de cabeza los llevo a una fermentación secundaria, que se llama fermentación azeotrópica, le voy a quitar todos los metabolitos secundarios. Y finalmente, este producto le voy a quitar el agua, y ese producto se quita el agua cuando se utiliza un tamiz intermolecular por absorción química. Entonces aquí yo tengo salidas, una salida aquí, otra salida aquí, otra. Todo está dicho esto, todo está dicho, escrito en realidad. A ver, un cachito aquí. Siguiente. Bueno, entonces, lo que he mostrado es un esquema, un diagrama. Voy a ir paso por paso. Primero tengo que preparar un sustrato, después tengo que fermentar, y después tengo que destilar. Eso es, paso por paso. Entonces, ahí simplemente hemos dado un esquema general. Y ahora vamos a ir paso por paso para ir mostrando cada una de las etapas. Proceso de producción comprende las siguientes etapas. Preparación del sustrato. Hay que preparar el sustrato. Hay que hacer la fermentación preparando el microorganismo y el sustrato. Destilación. Destilación por tamiz molecular. Dice, destilación o separación. Por aquí obtengo una cosa por tamiz molecular. Nosotros, si queremos alcohol farmacéutico, no vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Una destilación azeotrópica o una rectificación. Aquí una rectificación. Vamos a almacenar el alcohol. Destilación para separar, no he dicho, alcohol industrial. Destilación azeotrópica, primero azeotrópica para obtener alcohol medicinal o rectificación. No siempre se dice destilación por arrastre de vapor. Puedo hacer también otra que es rectificación para eliminar metabolitos secundarios. Y este alcohol se va a almacenar y se va a envasar, ¿no? Ahora vamos a ir paso por paso, uno a uno. Operaciones de preparar el sustrato. ¿Cómo preparamos el sustrato? Ya sabemos que lo que tenemos que ajustar en el sustrato son la concentración de azúcares, su pH, su relación carbono-nitrógeno.
La primera operación siempre va a ser recepción de materias primas. Puede haber frutos en su punto óptimo de maduración, frutos. Cereales con la sanidad adecuada. Ese es el requisito, entonces, recepción de materias primas, que pueden ser frutas o cereales. En el caso de la melaza, es un residuo industrial de la industrialización del azúcar. Paso 2 es la solubilización e hidrólisis. Claro, si es almidón, la que me están dando, no es de poder, almidón. Ya. Cuando yo recibo materias primas, que pueden ser cereales, no son asimilables. Si recibo frutos, tienen azúcares, sí puedo trabajar sobre los frutos, no hay problema. Pero si son cereales, tengo almidón, y eso tengo que hidrolizar. Entonces, solubilizar e hidrolizar, gelatinizando, haciendo la licuefacción y la sacarificación para cereales. Todo esto es con cereales. Voy a solubilizar e hidrolizar, que pasa por gelatinización, licuefacción y sacarificación para cereales. En el caso de las frutas, tengo que hacer despulpado, filtración, prensado para frutas. Tengo que romper, ¿no? Luego el tercer punto es dosificación. Voy a añadir, sobre el sustrato ya obtenido, le voy a añadir nutrientes, ajuste de concentración de azúcares, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que de aquí yo me tengo que salir con un sustrato asimilable, completo y libre de microorganismos. Además que tenga las siguientes características. Concentración de azúcares, en el examen nosotros vamos a utilizar concentración de azúcares 20 grados Brix. Hay que anotar eso. Un pH que va a ser variable entre 4.5 y 4.8. El pH más correcto es 4.5. Una relación carbono-nitrógeno entonces, ¿no? Va a estar entre 15 y 20. ¿Qué voy a tomar yo? 20. Siguiente. Entonces aquí estamos preparando el sustrato, ¿no? Ahora sí, una vez que hemos preparado el sustrato, tenemos que ir a preparar las levaduras, ¿no? Las levaduras, y después tenemos que llevar a fermentación. Entonces, paralelamente a la preparación del sustrato del mosto, estoy haciendo una preparación de las levaduras, con las cuales voy a llevar adelante la fermentación. Voy a hacer preparación del inóculo, ¿no? Con cepas del género, de levaduras del género Saccharomyces cerevisiae, y que se va a cultivar en condiciones estériles. ¿Cómo hacemos la preparación del inóculo? En un matraz de 300 mililitros de capacidad, cargamos un sustrato hasta llegar a 200 mililitros, tapamos, llevamos a autoclave, donde mantenemos 15 minutos a una atmósfera de presión, enfriamos una vez que hemos hecho, ¿no?, la esterilización, enfriamos hasta unos 30 grados, sembramos la levadura y llevamos a estufa. En 24 horas va a darme una crema de levaduras ¿de cuánto? De 25 mililitros, crema de levaduras. En un recipiente que va a tener
300 mililitros de capacidad cargado con 200. Eso es preparación del inóculo. Puedo repetir, he dicho, preparar el inóculo consiste en, ¿no?, cargar un matraz de 300 con 200 ml de sustrato para la fermentación alcohólica. Tapar con algodón graso, llevar al autoclave, mantener el autoclave durante 15 minutos a la presión, a la temperatura de 121 grados. 15 minutos, 121 grados. Concluido este tiempo, bajamos la temperatura rápidamente, ¿no?, por enfriamiento hasta 30 grados. Ahí, con asa de platino, desde el recipiente donde estamos he dicho que vamos a hacer esterilizar, enfriar, sembrar con una asa de platino. Voy a sembrar, voy a abrir, voy a sembrar, y voy a dejar ese matraz durante 24 horas en una estufa a 20 grados, tiempo en el cual ha alcanzado la fase exponencial de crecimiento logarítmico y tengo 200 ml de crema de levaduras. Esos 200 ml no son suficientes. Hay que hacer la propagación 1 y la propagación 2. Vamos a quedar en propagación. ¿De acuerdo? Propagación. Estamos en operaciones de fermentación y propagación. Ya, nos vemos entonces. No te estoy todavía mandando nada porque estoy muy ocupado con mis clases de operaciones, perdón, de tecnología, ¿no? Pero voy a darme tiempito y te voy a mandar. Todo está listo para enviarte. Me lleva una horita en mandar. Te voy a mandar todas las grabaciones, ¿ya? Que estén bien, que será hasta el día